Bueno, le recordamos que nos encontramos en este momento en la fase 2 de propagación de coronavirus en México y que la principal medida es el distanciamiento social y disminuir la movilidad de las personas para que se eviten los contagios de coronavirus. Sobre todo la vía de contagio, como nos han dicho los médicos, la tos, el estornudo e incluso al hablar. Por eso es muy importante mantener la sana distancia de 1.5 metros. Pero llega alguien de pronto y estornuda, tose y entonces puede surgir un factor incluso hasta de discriminación por alguien que ni tenga coronavirus, pero ya estamos nosotros paniqueados, como dice. Pero la doctora Elsa Mercedes Solís Carranza es psicóloga y maestra en educación y nos dice que esto que le comenté, esta conducta, es un temor derivada del miedo. Doctora, gracias por acompañarnos esta tarde. Buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación. Entonces, el temor no es normal, el miedo sí. ¿Qué es el miedo? El miedo es un sentimiento normal del sujeto ante un peligro inminente, pero el temor es cómo lo empieza a procesar de forma emocional, mental, social, y eso es lo que determina que el sujeto pueda tener factores de discriminación, miedo, etcétera. ¿Qué nos provocan los temores? ¿Cuáles son estos temores que nos ocasiona nuestras emociones y no saberlos controlar? Bueno, ante situaciones como de raza, de enfermedad, situaciones que vienen a alterar su pensamiento y empieza a tener intolerancia, que es algo hacia el pensar o el sentir de los demás, cómo se viene a realizar una conducta, cómo se presenta y cómo el sujeto la rechaza. Después de tanto hablar en el noticiero de este tema de la enfermedad, la verdad es que hasta incluso nosotros que gracias por fortuna estamos, por la prevención sobre todo estamos sanos, empezamos a tener hasta síntomas. De repente eso nos empieza como a dar como hipocondria, también le conocen, ¿no? Así es, el sujeto empieza a somatizar sus temores y él podría asegurar que los tiene, pero ya cuando entra en una situación de grupo o de masa, por así decirlo, con otras personas, puede tener hasta conatos de pánico de poder asegurar que ya está viviendo el problema. Se acerca el fin de semana, doctora, y bueno, sobre todo que ahora es la primera semana que vamos a estar en ese tema del distanciamiento social. ¿Cómo entrenamos nuestra mente para que no nos dominen estos temores? Bueno, tenemos que hacer actos de contención, como puede ser involucrarnos más en situaciones de pasatiempos, de ejercicios. Hay yoga, por ejemplo, meditación, que es muy importante que la practiquemos con toda la familia para que todos entrenarnos, por así decirlo, en situaciones de relajación y no caer en situaciones de estrés. También Entonces, dígame. Sí es importante que nos entrenemos en este tipo de situaciones, pero toda la familia. Bien, en el tema, por ejemplo, de realizar, qué importante es que hagamos las cosas que de repente identifiquemos las cosas que nos hacen sentirnos bien, lo que amamos y que realicemos estas actividades. Sí, o sea, usar apropiadamente los medios de comunicación como es el de ustedes para tener una sensación de buena información y no caer en conatos de pánico pensando en información que no tiene fundamento científico. Muy bien, o sea que cada integrante de la familia debe identificar lo que disfruta hacer entre ellos para poder evitar sobre todo que la mente caiga en esos temores. Correcto, o sea, el miedo es una situación verdadera ante un peligro real, pero los temores es cuando abusamos de la imaginación de forma negativa en lugar de hacerlo de forma positiva. Entonces sí se sugiere que el entrenamiento esté en situaciones positivas, tanto de una fe como en cada quien lo concibe con un ser superior, en un entrenamiento físico, tan sencillo como jugar canicas y valero como era antes, y situaciones como el pintar, cantar, bailar, para poderse relajar y no llegar a una situación de estrés que puede ser ahora sí que canalizada mal en pánico.
Exactamente. Ese es el último paso al que no queremos llegar. ¿Qué ocasiona el pánico entonces? El pánico puede presentar situaciones físicas en su alteración, como puede ser incluso hasta pues un infarto en personas que tengan el corazón débil, ¿no? Ese sí es un verdadero peligro, el pánico es un colapso prácticamente, y entonces ahí sí, el pánico puede matar, igual que el coronavirus no, pero el pánico sí, si no tomamos medidas pertinentes. Sí, por eso es que, bueno, lo ideal sería que hubiera línea telefónica de apoyo psicológico como terapia de contención para el público en general, y no caer en situaciones de rumores, de desvirtuar una información científica, porque simplemente va uno a comprar algo y ya está la comadre comentando que nos vamos a morir, que es un castigo, etcétera, ¿no? Vemos en situaciones muy difíciles y esas son las que no debemos de difundir. Muy bien, así que es importante, y esto se hace todos los días con la familia, entrenar la mente para evitar que nos dominen los temores y generar un pánico. Así que lo más importante es que superemos esto, como le decimos aquí, estamos todos juntos y superemos esto juntos. Gracias, doctora, le agradezco. Es la doctora Elsa Mercedes Solís Carranza. Dígame, por favor, algún teléfono donde podamos localizarla. En el 2292-1088-27 estamos a sus órdenes. Muy bien, ahí está la doctora Elsa Mercedes, y la entrevista queda como siempre cargada en nuestras redes sociales para que puedan consultarla cuando así lo deseen, y también a la doctora Elsa. Gracias, doctora. A ustedes por invitar. Buenas tardes.